Hoy empieza el play-in y en unos días empezarán los playoffs, así que estaba pensando un poco en de qué hablaros hoy en relación a eso, los playoffs, los equipos, un poco qué tema desarrollar. Y pensando en los playoffs, al final se me ha venido a la mente un jugador del cual se habla siempre muchísimo más durante los playoffs que durante la temporada. Es un jugador que hace años que no recibe realmente mención importante durante la temporada y una vez llegan los playoffs su nombre salta a la vista un año tras otro porque al final es un jugador que tiene esa fama de elevar su producción a un nivel completamente absurdo en relación a su rendimiento habitual una vez llega a los playoffs. Ese jugador es Rajon Rondo y hoy vamos a ver realmente cuán real es eso de Playoff Rondo. Pero antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Rondo es un jugador que fue drafteado por los Boston Celtics con el pick 21 en su momento en el año 2006, si no me equivoco, y que en su primer año tuvo poco impacto, era un jugador de rotación, pero en el segundo año fue el momento en el que se formó el Big Three de los Boston Celtics con Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, y durante esa temporada empezó a ganar protagonismo y en los playoffs empezó a producir un nivel ya superior y quedaba bastante claro ya en ese momento que Rondo era un jugador con muchísimo futuro en la NBA, en aquel momento solo tenía 21 años, y con el paso de los años llegó un punto en el que, debido en parte al deterioro físico de los jugadores más importantes del Big Three de los Celtics y al desarrollo de Rondo, llegó a ser en algunas ocasiones incluso el jugador más destacado de ese equipo dependiendo un poco de la salud y el rendimiento de cada uno, así que evidentemente Rondo ha llegado a ser muy bueno, ha sido el NBA una vez, ha sido el NBA a nivel defensivo en varios años, ha liderado a la NBA en asistencias, ha sido 4 veces All-Star. Rondo hace años ya que está un poco olvidado como un jugador de élite de la NBA, desde que tuvo una ruptura de ligamento cruzado en 2013, pero es un jugador que evidentemente fue muy bueno en su momento y que sigue teniendo un impacto increíble en los playoffs un año tras otro cuando su equipo llega a los playoffs, evidentemente. El problema con Rondo siempre es el mismo, durante la temporada le falta intensidad, no se concentra tanto, es una historia recurrente con Rondo desde prácticamente el comienzo de su carrera. Pero al final es innegable que Rondo juega mejor en playoffs, pero no todos son los números. En breves veremos cómo han sido las temporadas de Rondo en las que llegó a playoffs y las compararemos con su rendimiento en los playoffs y veremos que en general Rondo siempre ha mejorado su producción en playoffs, pero sobre todo en los últimos años ha pulido sus carencias y realmente es un jugador que, si bien ya no produce como antes de su lesión y cuando era un All-Star, cuando llega a los playoffs funciona muy bien, pero aparte de un aumento de producción a nivel numérico, Rondo tiene la fama de ser uno de los mejores jugadores de la NBA a nivel de conocimiento del juego y un jugador que realmente cuando se implica y cuando tiene un enfrentamiento por delante que sabe que va a tener en varias ocasiones se prepara como nadie. Y hay montones de historias de Rondo en el campo avisando de qué jugada va a hacer el equipo rival antes de que la decida el equipo rival, incluso porque llega a ese nivel de profundidad y de conocimiento del emparejamiento que tiene cuando tiene la oportunidad de enfrentarse a un equipo durante 7 partidos seguidos o menos, dependiendo de cuánto tiempo les lleve ganar o perder. Y al final Rondo es un jugador que brilla en eso año tras año y que, si bien a nivel de personalidad en el vestuario y de carácter es un jugador problemático, eso es innegable, realmente es alguien que aporta para un equipo que necesita veteranía, que necesita experiencia y puede ser un jugador clave para los Clippers. Vamos a ver ahora un poco hasta qué punto existe ese playoff Rondo y cómo, en cierto modo, se ha visto año tras año, es verdad, pero también por un aumento de minutos cuando llegan los playoffs porque los equipos suelen jugar rotaciones más cortas, pero creo que especialmente en los últimos años esta narrativa de playoff Rondo ha vuelto a ganar mucha fuerza, tal vez en parte porque Rondo desde 2014 a 2017 más o menos estuvo fuera del mapa, estuvo en Sacramento, estuvo en Dallas, jugó muy poco con los Mavericks en playoffs y tuvo ahí varios años perdidos, pero desde que ha vuelto a competir en playoffs y a estar presente, Rondo está brillando mucho y al final incluso el año pasado con los Lakers para mí fue posiblemente en los playoffs el tercer jugador más importante del equipo por detrás de solo LeBron James y Anthony Davis cuando no era el caso durante la temporada. Pero vamos a repasar un poco la carrera de Rondo parándonos en cada temporada en la que llegó a playoffs, viendo cómo jugaba en la temporada, viendo cómo jugó en esos playoffs y un poco cómo fueron esas series. En el caso de la primera temporada en la que Rondo llegó a playoffs, estamos hablando de 2008, la segunda temporada de la carrera de Rondo, el último anillo de los Boston Celtics, el Big Three se acaba de formar con Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce, o sea que Rondo está lejos de ser el jugador principal del equipo, pero ya está empezando a ganarse un rol y durante la temporada promedió casi 30 minutos de juego, 10,6 puntos, 4,2 rebotes, 5,1 asistencias, 1,7 robos, un 49% en tiros de campo y un 26% desde 3. Generalmente os hablo de los triples intentados de un jugador en vez de hablar de los robos, pero en el caso de Rondo, durante
toda su carrera y especialmente hacia el principio de la misma tiraba pocos triples porque nunca ha sido un buen tirador y es un jugador que ha destacado por ser muy bueno robando balones. De hecho, en una temporada lideró la NBA en robos, así que me parece algo significativo, sobre todo si lo comparamos con su rendimiento en playoffs. Durante esa temporada en playoffs jugó un par de minutos más y su anotación y sus rebotes se mantuvieron planos, asistió bastante más, consiguió una asistencia y media más por partido, o sea 6,6, siguió manteniendo la misma línea de robos y sin embargo, como veis, hubo un bajón muy grande a nivel de eficacia, pasó de un muy buen 49% en tiros de campo para un base de 1,85 m a un 41% y sus triples entraron todavía menos de lo habitual. Pero estamos hablando de la segunda temporada de la carrera de Rondo y está un equipo con 3 Hall of Famers en el que va a ganar un anillo y ya bastante es que mantuvo más o menos su producción, elevó incluso sus asistencias y siguió jugando 30 minutos por partido siendo un chaval de 21 años en su segunda temporada en un equipo que llegaría a unas finales y ganaría un anillo. Pero llegamos al año siguiente, la temporada 2008-2009, y este es un año un poco decepcionante para los Boston Celtics, dado que perdieron en las semifinales de conferencia contra los Orlando Magic de Dwight Howard, Rashard Lewis, Hedo Turkoglu, ese equipo que llegaría a las finales y perdería contra los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol. Y en este año Rondo ya ha sido un jugador más estable todavía durante la temporada regular y tuvo posiblemente la mejor temporada de playoffs de su carrera, como veremos ahora. En esa temporada 2008-2009 Rondo promedió unos 33 minutos de juego, 12 puntos, 5 rebotes, más de 8 asistencias, 1,9 robos por partido, un 51% en tiros de campo y un 31% desde 3. Sus tiros de 3 tardaron muchos años en empezar a entrar a un nivel decente y cuando llegaron los playoffs Rondo promedió 42 minutos de juego, casi 17 puntos por partido, muy cerca de 10 rebotes, un 9,8 asistencias por partido y 2,5 robos. O sea que estamos hablando de un jugador en su tercer año en la NBA promediando casi un triple doble en playoffs con 2,5 robos, una eficiencia regular, volvió a bajar bastante su producción en ese aspecto, pero evidentemente rindió mejor que durante la temporada regular. Y esta será más o menos la línea que mantendrá Rajon Rondo en toda su carrera con los Boston Celtics, una producción ya muy estable en la temporada regular, unos 12-13 puntos, cerca de 10 asistencias ya, no tantos rebotes, pero unos 6 rebotes por partido, 5 rebotes por partido. Y una vez llegan los playoffs suele elevar su producción, sobre todo a nivel de asistencias y de puntos, también juega muchos más minutos y en general empeora considerablemente a nivel de porcentaje de tiros de campo, una defensa más cerrada, un jugador que no tiene buena muñeca, ese tipo de cosas evidentemente pesan. Y llegamos a la temporada 2009-2010, que será la cuarta temporada de Rondo, su primer año como All-Star, la segunda temporada en la que los Celtics del Big Three y Rajon Rondo llegarán a los finales de la NBA, aunque esta vez pierden contra los Lakers. Y estamos ante un Rondo que ya es un jugador mucho más establecido en la NBA, que liderará la NBA en robos, que seguirá siendo muy eficiente y que una vez más en los playoffs elevará su producción, seguirá empeorando sus porcentajes de tiro, pero la cosa empieza a estabilizarse más y sigue siendo un jugador muy productivo y que además ya no empeora tanto en ese acierto. Rondo en la temporada 2009-2010 promedió 36,6 minutos de juego, casi 14 puntos, 4,4 rebotes, 9,8 asistencias, 2,3 robos, con lo que lideró la NBA en robos por partido, un 51% en tiros de campo, que sigue siendo un porcentaje de tiros de campo excelente para un jugador de su tamaño, pero al final, como vemos continuamente en el caso de los playoffs y la temporada regular, se nota mucho que no lo defienden de manera tan férrea y que Rondo está al final dando lo que da a los equipos, 14 puntos por partido, no son tantos, aunque en aquel momento se notaba mucho menos que ahora, es algo a tener en cuenta, y también promedió un bastante malo por 21% en tiros de 3 en esa temporada, y una vez llegamos a los playoffs, vuelve a jugar por encima de 40 minutos, promedia casi 16 puntos, aumenta sus rebotes por partido a casi 6, 9,3 asistencias, baja un poco sus asistencias por partido y sus robos por partido, promedia un 46% en tiros de campo, lo cual es una bajada, pero por lo menos ya no se acerca tanto al 40% y milagrosamente entraron sus triples. Estamos en una temporada donde eso, los Celtics llegarían a las finales, donde perderían. Rondo ya es un jugador fundamental de este equipo, una pieza clave y alguien que realmente tiene una carga muy grande en los playoffs. A nivel defensivo en aquel momento Rondo era una bestia, hasta que se le rompió el ligamento cruzado, no solo era esa inteligencia y esa capacidad de ver el juego y esa capacidad de pase, es verdad que tenía la carencia que tenía, que era su incapacidad de tirar, que seguramente en la NBA actual le pesaría mucho más, dado que ahora mismo jugadores como por ejemplo Ja Morant, pues muy buenos pasadores que sean, a menos que sean tan atléticos como es el caso de Morant, tendría más problemas porque al final simplemente no te defienden el perímetro y te fuerzan a tirar de 3, pero en el caso de Rondo las cosas seguían funcionando y seguía siendo un jugador en ascenso y que una vez más, cuando llegaban a los playoffs, elevaba su producción. Pasamos un año más, llegamos a la temporada 2010-2011 y ahora mismo los Celtics ya están en declive, están empezando a envejecer, empieza a costarles más ganar partidos, los jugadores más veteranos están empezando a anotar bastante menos y Rondo empieza a tomar una carga mayor, no a nivel de anotación porque lo de Rondo no es meter canastas, eso está claro, pero sigue aumentando su número de asistencias por partido, promedia más de 11 esta temporada, sigue robando muchos balones, sigue siendo muy buen defensor y una vez más, una vez llega a los playoffs, rinde mucho mejor que durante la temporada. Ese año 2010-2011 donde los Celtics perderían en segunda ronda contra los Miami Heat de LeBron
James, Chris Bosh y Dwayne Wade, si no me equivoco, un 4-1, o sea que se comieron una paliza, la verdad. Rajon Rondo promedió durante la temporada 37 minutos de juego, 10,6 puntos, 4,4 rebotes, 11,2 asistencias, o sea que promedió más asistencias que puntos por partido, 2,3 robos por partido, una vez más una marca que ya había conseguido la temporada anterior, un 48% en tiros de campo y una vez más un muy malo 23% de S3. Y una vez llegaron los playoffs, aumentó sus minutos, promedió casi 15 puntos, aumentó sus rebotes a 5,4, asistió menos, eso es verdad, pero aún así cerca de 10 asistencias por partido, robó muchos menos balones, 1,1, se mantuvo en su porcentaje de tiro de campo de 48%, que si no me equivoco hasta ahora es el mejor porcentaje que ha tenido en los playoffs, y no metió un solo triple, o sea que estamos hablando de probablemente la peor producción de playoff Rondo que hemos visto hasta ahora, pero estaba con un equipo envejecido, con problemas, que después de pasar la primera ronda se comió una paliza en la segunda ronda. Al final los Miami Heat en aquel momento eran una bestia muy complicada y es verdad que es eso, no fue su mejor temporada ni mucho menos en lo que respecta a playoff Rondo, pero tampoco le fue tan mal. Y llegamos ahora a la última temporada de Rondo con los Boston Celtics en playoffs. Seguiría unos años más antes de ser intercambiado a los Dallas Mavericks, pero este último año Rondo está ya más solo que nunca. El equipo sigue siendo el mismo, todavía están Garnett, están Paul Pierce, está Ray Allen, pero Rondo al final es el líder ya prácticamente del equipo, está un poco tomando ya la antorcha. Los jugadores siguen siendo productivos, evidentemente, si no, no los hubieran intercambiado a Brooklyn por tanto, pero los años empiezan a pesar, pero Rondo tiene una temporada muy buena y un rendimiento en playoffs absurdo. En esta temporada 2011-2012 los Celtics tienen una última oportunidad de llegar a las finales, en un año en el que realmente hacen todo lo posible y consiguen llegar a las finales de conferencia y llevan a 7 partidos a los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh. Este año sería el primer anillo de LeBron James con ese equipo después de haber perdido el año pasado contra los Dallas Mavericks. Y Rajon Rondo tuvo una temporada increíble y unos playoffs todavía más absurdos. En esa temporada Rondo promedió 36,9 puntos por partido, 11,9 puntos, 4,8 rebotes, 11,7 asistencias, 1,8 robos, un 45% en tiros de campo y un 24% desde 3. Como siempre los triples no le entraban mucho, pero llegamos a los playoffs y Rondo produjo a un nivel superior en todo. Jugó 43 minutos por partido, promedió más de 17 puntos, cerca de 7 rebotes por partido, muy cerca de 12 asistencias por partido, 2,4 robos y por primera vez en todo el tiempo que hemos estado hablando de playoffs Rondo, su porcentaje de tiros de campo aumentó de un 45%, que había sido peor que otros años, a un 47% en los playoffs, e incluso aumentó en sus porcentajes de 3 de un 24% a un 27%, que sigue estando muy mal, pero estamos hablando al final de una carrera desde la primera ronda hasta el partido 7 de las finales de conferencia, o sea que no fueron pocos partidos en el que Rondo realmente lideró a los Celtics, hizo todo lo posible. Era una época en la que Russell Westbrook todavía no era el Westbrook que vemos ahora y Rondo era uno de los jugadores que más destacaban por conseguir triples dobles en aquel momento y al final fue un jugador muy productivo durante toda esta etapa como All-Star en los Boston Celtics y sobre todo estos últimos años donde los jugadores más veteranos empezaban a tener problemas de salud. Kevin Garnett tenía muchos problemas con las rodillas, por ejemplo. Rajon Rondo fue al final una roca y un jugador que ayudó muchísimo. Pero tras esto llegará el declive de los Boston Celtics, harán ese intercambio masivo con los Brooklyn Nets donde conseguirán muchos picks y acabarán consiguiendo a Jaylen Brown y Tatum de eso, o sea que les salió bien a la larga probablemente. Pero Rondo se queda solo en los Celtics, empiezan a perder los playoffs y un par de años después lo cambian a los Dallas Mavericks. En Dallas llegó a jugar 2 partidos de playoffs esa temporada, pero tuvo muchos problemas con el entrenador, promedió unos 18 minutos de juego y eso apenas jugó, así que no voy ni a hablar de ello, no hubo mucho playoff Rondo esa temporada. El año siguiente se fue a los Sacramento Kings. Si habéis visto mi vídeo sobre los mayores errores cometidos por los Sacramento Kings en los últimos 5 años, me imagino que os acordaréis de que Vlade Divac en su momento intercambió 2 primeras rondas para generar margen salarial para fichar a Rondo. Este fue el año que fichó a Rondo, en 2015-16 si no me equivoco, y jugaron en los Sacramento Kings, que llevan 15 años sin entrar en playoffs a día de hoy, o sea que evidentemente no llegaron. Y el año siguiente Rondo se unió a los Chicago Bulls de Jimmy Butler y Dwayne Wade en 2016-2017 y llegaron con el 8º puesto a los playoffs, lucharon contra los Boston Celtics de Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, ese equipo, y teóricamente eran unas series en las que no tenían esperanza, y Rondo los 2 primeros partidos revolucionó las series, jugó a un nivel increíble, puso contra las cuerdas a los Boston Celtics, pero después tuvo una lesión de dedo y no jugó más. Aún así vimos un playoff Rondo en 2 partidos ahí, y para mí en este momento 2016 es cuando más empieza a revivirse la narrativa, todo el mundo vuelve a hablar de playoff Rondo, y creo que ha estado presente desde entonces. En esta temporada
temporada Rondo promedió 26,7 minutos de juego, 7,8 puntos, 5,1 rebotes, 6,7 asistencias, 1,4 robos, un 41% en tiros de campo y un 38% desde 3. Y una vez llegaron los playoffs, en solo 2 partidos, es verdad, pero en 2 partidos jugó casi 7 minutos más, consiguió casi 4 puntos más, 3,4 rebotes, 3,3 asistencias, o sea que promedió 10 asistencias por partido, consiguió 3,5 robos y sus porcentajes de tiros de campo se elevaron un poquitín, un punto porcentual, y no metió un solo triple. Como veis, desde que hemos hablado de Rondo en la última temporada de playoffs con los Celtics en 2012 hasta 2017, ha habido un cambio radical, se nota la lesión de ligamento cruzado, ya no es el mismo, ya no anota igual, ya no defiende igual, pero sigue siendo un jugador muy inteligente, sigue robando balones, ha mejorado sus porcentajes de tiro de 3, por lo menos es capaz de meter triples, aunque nunca vaya a ser una amenaza este año, de hecho está tirando mejor que nunca, y al final en esos 2 partidos le dio esperanza a los Boston Celtics y creo que eso fue suficiente para que los New Orleans Pelicans decidieran ficharlo el año siguiente, y tuvo una temporada una vez más floja, relajada, y cuando llegaron los playoffs volvió a desatarse playoff Rondo. Ese año los Pelicans con Anthony Davis y Jrue Holiday llevaban años y años de baches y de fracasos realmente, y llegaron a una primera ronda contra los Portland Trail Blazers de Damian Lillard y CJ McCollum. Si no me equivoco, Portland era el tercero de la conferencia y los Pelicans los sextos, y les ganaron 4-0, les dieron una paliza, y evidentemente el principal protagonista de esto fue Anthony Davis, pero Jrue Holiday jugó una defensa increíble contra Damian Lillard, y Rajon Rondo fue un factor clave en todo este enfrentamiento. Después de eso llegaron a la segunda ronda, semifinales de conferencia contra los Warriors, absurdos en aquel momento, totalmente cargados de jugadorazos con Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry, y no consiguieron pasar de ahí, se quedaron 4-1. Ya ganarle un partido a esos Warriors tuvo mérito, pero esa temporada Rondo promedió 26 minutos de juego por partido, 8 puntos, 4 rebotes, 8,2 asistencias, 1,1 robos, un 47% en tiros de campo y un 33% desde 3. Y una vez llegaron los playoffs, en esas 2 series que jugaron, jugó 7 minutos más, consiguió por encima de 10 puntos por partido, 7,6 rebotes, que son un montón para un jugador que en su momento ya tiene 31 años y físicamente ya no es lo que era, promedió 12,2 asistencias, robó 1,4 balones, anotó bastante peor, es verdad, un 41% en tiros de campo, pero metió sus triples y promedió un 42% desde 3. O sea que en este momento parece que Rondo se está reservando ya totalmente para los playoffs, y si bien jugó bien la temporada regular y tuvo un rol importante, una vez llegaron los playoffs fue un jugador completamente diferente, y lo repetiría con Los Ángeles Lakers 2 años después. Se pasó un año con los Lakers en ese año en que LeBron se perdió los playoffs, o sea que no jugó, y la temporada pasada, como os dije antes, para mí fue el tercer mejor jugador de los Lakers en playoffs. En la temporada pasada, Rondo durante la temporada regular fue un jugador bastante cuestionable, tuvo un rol secundario, apoyaba un poco, era un muy buen playmaker, una vez más el segundo mejor pasador del equipo por detrás de LeBron James, eso seguro, pero su tiro de 3 no entraba demasiado, sobre todo para los estándares a día de hoy desde 3, y era un jugador que es eso, su defensa ya no era tan destacable como antes, ni mucho menos, y no tuvo un rol tan importante, pero cuando llegaron los playoffs, brilló una vez más playoff Rondo, un jugador que supo realmente aprovechar sus oportunidades. Tuvo partidos en los que realmente era él quien desequilibraba la balanza, se veía continuamente. Kentavious Caldwell-Pope también tuvo sus momentos y algún otro jugador de los Lakers, pero Rondo de verdad a mí me pareció el tercer mejor jugador de los Lakers durante esos playoffs y fue un jugador clave para ese equipo. En esta temporada Rondo promedió solo 20 minutos de juego, 7 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 0,8 robos por partido, un 42% en tiros de campo y un 33% desde 3. Como veis son números muy modestos, y una vez llegamos a los playoffs Rondo promedió más de 24 minutos de juego, casi 9 puntos por partido, 4,3 rebotes, 6,6 asistencias, que en 24 minutos de juego no es ninguna broma, 1,4 robos por partido, y mejoró su eficiencia consiguiendo anotar un 46% de sus tiros de campo y un 40% de sus triples, y estamos hablando ya de un jugador de 33 años que evidentemente se veía un declive año tras año, estaba teniendo ya un rol mucho más reducido de lo que había tenido a lo largo de su carrera, y una vez llegaron los playoffs se volvió muy productivo. Hemos visto ya todas las temporadas en las que Rondo ha jugado en playoffs y como veis no siempre es tan fuerte esa narrativa de playoff Rondo, hay momentos en los que mejora, hay muchos en los que evidentemente produce más pero porque también ha jugado más minutos, pero sobre todo al principio de su carrera su eficiencia bajaba drásticamente. Y yo creo que al final Rondo, como el buen vino, ha conseguido envejecer muy bien. Ya no es lo que era, evidentemente, físicamente no es lo mismo, juega menos minutos, produce menos, no roba tantos balones, no asiste tanto. En general es un jugador que ya no puede hacer las cosas que hacía antes, pero también me parece mucho más selectivo en su selección de tiro, valga la redundancia, está siendo mucho más eficiente de lo que era antes, ha trabajado en sus tiros de 3 y aunque no sea un triplista de élite es capaz de anotar sus triples, y está claro que Rondo todavía tiene una segunda marcha y en la temporada regular se
reserva mucho más porque no es lo que le importa. Lo ha demostrado año tras año y sobre todo en estos últimos años con los Chicago Bulls, con los Pelicans y con los Lakers desde que ha vuelto al mapa de playoffs después de haberse perdido varios años. Rondo está siendo un jugador que realmente eleva su producción más que prácticamente nadie en relación a su rendimiento habitual y creo que este año para los Clippers puede ser clave. Está jugando bien, está teniendo una temporada sólida, pero los Clippers el año pasado no tenían una mano firme que supiera realmente controlar el tempo de un partido y dirigirlo y alguien que supiera calmarlos cuando hiciera falta. Faltaba liderazgo en ese equipo porque Kawhi Leonard es uno de esos jugadores que lideran por ejemplo, pero no tanto de manera vocal y Rondo no tiene problemas en enfrentarse a nadie, no tiene problema en decirle lo que haga falta a cualquier jugador. Ya se ha enfrentado a Kevin Garnett, se ha enfrentado a personas que dan mucho más miedo que nadie de los Clippers, así que creo que va a poder realmente dirigirlos de la manera adecuada y es alguien que cuando tiene la oportunidad de estudiar a sus rivales realmente da miedo. Así que ojo por ejemplo con Rondo en esta primera serie de playoffs contra los Dallas Mavericks porque creo que a Luka no lo va a parar. Evidentemente el mismo no tiene comparación a nivel físico, ni a nivel de tamaño, ni a nivel de nada, pero no me sorprendería que Rondo haga lo posible por meterse en su cabeza. Estoy seguro que está estudiando muchísimo a Luka y en general a los Dallas Mavericks y no me sorprendería que en un par de ocasiones le rompan los esquemas. O sea que para mí, playoff Rondo, sobre todo al principio de su carrera, era algo real, pero tampoco tanto, sobre todo hacia el final con los Boston Celtics y que ya empezó a tener más responsabilidad y realmente cuando hacía falta se ponía el equipo a las espaldas, pero los últimos años sobre todo se nota que, tal vez por alargar su carrera, tal vez porque no le interesaba la temporada regular, pero cuando llegan los playoffs Rondo tiene otro nivel y sí que existe playoff Rondo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.